¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a Desde el Alma y pues ya desde la Ciudad de México y más recuperados. Estamos nuevamente pues ya iniciando el año y pues estoy muy contenta porque nuevamente nos acompaña alguien que fue de los primeros en acompañarme en los programas de este canal Desde el Alma. Y bueno, pues nuevamente lo estamos invitando para retomar ya con más frecuencia diferentes temas y ese es nuestro querido Raúl Rojo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal, Miriam? Muchas gracias y muchas gracias a los no pertenecientes por estar sintonizando un número más de este canal. Pues bueno, antes de iniciar el programa, déjenme presumirles porque él es, en ese sentido es modesto, pero bueno, yo no tanto. Entonces, digo, para quienes lo conocen, actualizarles un poquito nada más el currículum de Raúl y para quienes no lo conocen, darles un poquito de bagaje. Raúl es psicólogo, es psicoterapeuta de corriente gestal y existencial, también es suicidólogo, pero además actualmente es el presidente de la Red Mexicana de Suicidología, lo cual pues me da mucho gusto porque precisamente yo lo conocí como maestro en el INISAC, en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y la verdad creo que su labor es importante y me da mucho gusto que actualmente sea el presidente de la red nacional. Y pues Raúl ha seguido y es una persona que es muy inquieta y siempre se está preparando y tratando de conocer más temas para poder apoyar a la gente con la que trabaja. Y el tema que hoy queremos tocar tiene que ver con el cuerpo. Las emociones y el cuerpo es algo que Raúl trabaja mucho con sus pacientes, con sus clientes, con sus consultantes. Y me parece fundamental dado que estamos en un tiempo en el que la salud física se ha vuelto un tema súper relevante con todas estas cuestiones del COVID, pero el cuerpo siempre ha sido una herramienta como una especie de brújula para ver qué onda con las emociones, ¿no? Pareciera y por mucho tiempo desde esta visión como más científica, positivista del siglo XIX, donde cuerpo, mente y emociones, todo iba como separadito, pero la verdad es que va todo junto con pegado, ¿no? Normalmente el cuerpo suele manifestar mucha de la emocionalidad que traemos dentro de los problemas emocionales que traemos y por tanto se convierte en eh, una muy buena herramienta para saber por dónde puede estar yendo la problemática emocional de una persona. Entonces, pues Raúl, adelante y bienvenido. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta cuestión del cuerpo y las emociones y un poquito como haciendo historia y cómo lo trabajas actualmente con tus pacientes? Bueno, primeramente, Miriam, reconocer que el cuerpo no es un accesorio, somos el cuerpo, ¿sí? O sea, somos el cuerpo y habitamos el cuerpo porque finalmente estamos constituidos del cuerpo, ¿no? Yo quisiera decirte que el cuerpo es el centro de la experiencia humana y de la experiencia viva como tal. Todo ser vivo que está vivo tiene un cuerpo a través del cual vivir, ¿no? Con procesos bioquímicos, con procesos, vamos a llamarlo tanto endógenos como exógenos, y entonces todo el tiempo estamos cuerpeando, ¿no? Entonces, de repente es muy común que en nuestra cultura hablamos del cuerpo como si fuera un accesorio y decimos, ay, me duele la panza, me duele la cabeza, traigo el cuerpo cortado, como si el cuerpo fuera un ente que poseo aquí y aquí está Aparte, pasando, ajá. exactamente, ¿no? Entonces, creo que por cultura nos ha sido como más fácil desprendernos de la corporalidad para estudiarla didácticamente, pero no olvidemos que somos el cuerpo y que como cuerpo tenemos una, vamos a denominarlo como un alma viva que es la carne, ¿no? Que es como todo lo que somos y donde podemos sentir sensaciones y experiencias, porque finalmente es ahí donde está ocurriendo la vivencia. Claro, esta vivencia ocurre todo el tiempo en relación con el entorno, con el clima, con la situación, con las personas que me rodeo, pero finalmente el cuerpo está aquí, ¿no? Y entonces es imposible que un fenómeno humano, Miriam, surja o digamos suceda fuera del cuerpo, ¿no? O sea, todo el tiempo el cuerpo va a estar en relación con cualquier experiencia porque lo necesitamos pues para, por así decirlo, caminar, comer, correr, dormir. O sea, no hay una experiencia humana que no
dependa del cuerpo y de cierta manera, si tuviéramos a un ser humano sin cuerpo, estaríamos hablando de un fantasma, de un alma en pena, vagando por las calles, Claro. pero no de un ser humano, ¿no? Entonces, creo que en primera instancia, Miriam, somos el cuerpo y desde el cuerpear, desde experienciar a través del cuerpo, pues es que vamos registrando tanto dolencias como sensaciones maravillosas, cómodas, agraciadas, de muy alta intensidad, de muy corta intensidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde el enfoque de la terapia gestalt y existencial, se denomina que digamos, la experiencia se aloja en 4 dimensiones, que son el cuerpo, la emocionalidad, el pensamiento y la energía. Entonces, finalmente, el cuerpo es el eje, Miriam, a través del cual va a suceder toda la experiencia, ¿no? ¿Y cómo lo ocupo yo, pues, a la hora del trabajo terapéutico? Es el principal radar, es como si yo tuviera una plataforma de GPS a través de la cual navegar para saber hacia dónde me tengo que orientar, ¿no? Digamos que no hacerle caso al cuerpo, Miriam, es como andar a ciegas a través de un laberinto sin señal, ¿no? Porque dices, Claro. híjole, pues no sé por dónde, ¿no? No sé hacia dónde caminar, no sé si estoy caminando en círculos, porque el cuerpo es la vivencia entera, es el centro de la vivencia. Quisiera comentar ahorita lo que te escuchaba. Me vinieron a la mente dos ideas que, pues una a nivel más de experiencia y la otra como un tema como más de academia, pero que creo que me resuena mucho. Cuando estaba yo recién salida del hospital en el 2014, después del intento de suicidio, me puse a leer un libro que curiosamente había comprado como 6 meses antes y no había abierto, que se llama, seguramente lo conoces, se llama La enfermedad como camino. Y este libro justamente toca este punto, creo que pone un ejemplo muy interesante, ¿no? Donde tú vas en un coche y ese coche te empieza a marcar un foco rojo y entonces normalmente tú no vas y le dices al mecánico, oiga, no está funcionando el foco rojo, él quita el foco y ya, ¿no? O sea, él sabe que eso es un síntoma del coche, de que algo le está ocurriendo en alguna parte del resto de su ser, hablando del coche como una entidad, pero no porque digamos que apague ese foco, lo cambie, el mecánico va a suponer que el coche ya está bien, porque sabe que finalmente simplemente es un síntoma, una manifestación, una expresión de que algo en el resto del coche no funciona y eso le permite averiguar qué más hay, indagar qué más hay. Creo que eso pasa mucho con nuestros cuerpos, ¿no? Las personas a veces es de, ay, tómate una aspirina y ya, ¿no? No averiguamos más por qué nos da una gripa, por qué nos duele el estómago, por qué nos da colitis, por qué nos duelen, por qué nos dan migrañas, por qué en ciertas situaciones nos mareamos, vomitamos y así, ¿no? Un chorro de síntomas. Y casi siempre lo bifurcamos, ¿no? Y hacemos justo esto que suena un poco cómico, pero es como si le cambiáramos el foquito al coche y dijéramos, ya, ¿no? Con esto el coche está funcionando. No, realmente atrás de esa expresión o manifestación del cuerpo es que se está gestando probablemente otros temas. No porque esa pastilla no vaya a curar o a quitar ese dolor, pero probablemente si no se resuelve va a volverse a manifestar, ya sea a través de repetir el mismo síntoma del cuerpo o va a buscar otra vía para manifestarlo de otra forma, mientras no se resuelvan también las cosas que hay de fondo. Eso por un lado. Y por otra, algo que tú decías ahorita, esto de que de pronto es, ay, me duele la mano, así como algo lejano, como si nuestro cuerpo, ¿no? Como si esa mano estuviera a 20 kilómetros de mi corazón y de mi mente, ¿no? Porque realmente cuando nos duele algo físicamente y también emocionalmente, no te duele por separado. O sea, si te duele la cabeza, pero el resto del cuerpo también sufre. Obviamente te cambia el estado de ánimo, no tienes ganas para socializar, no puedes concentrarte. Digo, pongo este ejemplo de la cabeza que creo que a todos nos ha dado dolor de cabeza alguna vez. Y es justo ese es el punto, ¿no? Que cuando lo que tú decías, somos un ser completo, no es que todo esté por partes, y pareciera que así lo vamos viviendo, ¿no? Creo que ya estamos en un momento en donde las personas empezamos a tomar un poquito más de conciencia que todo va hilado.
Sin embargo, todavía existen muchísimos médicos con los cuales vas, un médico alópata y te dice, pues te voy a hacer un diagnóstico muy corporal, muy científico, y muchas veces ni siquiera te preguntan cómo estás de estado de ánimo, ¿no? O cómo te sientes. Eso pareciera que queda como relegado cuando en realidad es un todo, ¿no? Es una multiplicidad de situaciones. ¿Cómo reaccionan tus pacientes cuando tú empiezas a trabajar con el cuerpo? ¿A qué voy? ¿No? Normalmente pensamos que si vamos a una terapia psicológica, pues vamos a trabajar con la emoción, con la mente, pero puede haber personas que no estén tan familiarizadas con qué onda con tu cuerpo, qué está pasando con tu cuerpo, cómo recibe la gente actualmente esta como integración o este utilizar el cuerpo también como una brújula o como dices tú, como un radar de lo que me está pasando. Mira, yo creo que depende muchísimo de la manera en cómo se trabaja, Miriam, porque hay trabajos que son muy sutiles, hay trabajos que son muy fuertes. Hay ocasiones donde el cuerpo no es el estelar es un síntoma, vamos a llamarlo como más psicomorfo y nos quedamos en esa dimensión. Pero creo que algo que es importante para las personas que comienzan a tomar en cuenta el cuerpo es que primeramente la relación terapéutica esté bien establecida, ¿no? No es como que a la primera sesión le hagas una técnica corporal porque la persona sale huyendo y ya no regresa, ¿no? Entonces, creo que también aquí aplica como en la feria, o sea, desde lo más despacito hasta lo más estridente y a mí me ha pasado, digamos, como muy buenas experiencias porque hay personas desde que resultan con asombro hasta personas que dicen, híjole, tenía meses tratando esta dolencia y había tomado tal cosa y no se me quitaba, ¿no? O sea, a veces he de decirte, por ejemplo, desde las técnicas del trabajo con síntomas, Miriam, que por ahí hay como una especialidad en el IHPG. Eh, Hay personas que acuden específicamente a atender una sintomatología específica y entonces se aborda a lo largo de la sesión o por un periodo de sesiones para trabajar con esa sintomatología específica. Finalmente, tú lo acabas de decir con el ejemplo del coche. Si el foquito prende es porque hay que poner atención y no se tiene que sustituir el foco por otro. Se tiene que explorar, se tiene que explorar, se tiene que identificar, se tiene que interpretar para qué está sonando esa alarma y es cuando dirigimos toda nuestra atención. Entonces, si la persona llega a trabajar un síntoma como tal, sí podremos reconocer que hay ciertos órganos que están manifestándose en ese síntoma. Y aquí pues va a depender muchísimo del órgano porque los órganos, vamos a determinar desde este trabajo, tienen una personalidad, Miriam. Y entonces, de acuerdo a la personalidad que tienen estos órganos, es que vamos trabajando, porque finalmente se van manifestando estos síntomas porque nos falta algo. Claro, Uh-huh. claro. Fíjate que ahorita esta parte de cómo a veces la gente llega específicamente por una dolencia, recuerdo que precisamente en este libro de la enfermedad como camino, y fíjate, ¿no? A mí la verdad te digo, nada es coincidente porque además como que en ese momento que yo lo estaba leyendo, como muy vulnerable, después de haber salido de una hospitalización de un mes y poder caminar, a mí se me quedó muy presente el trabajo porque realmente, y hablo a experiencia personal, me doy cuenta que yo llevé precisamente como del campo sutil, ¿no? Al campo concreto y material que sería el cuerpo que tengo, mis temas emocionales, ¿no? O sea, yo algo que he trabajado muchísimo en terapia no es casual que la parte que precisamente se me dañó fueran los pies, ¿no? Las piernas, con mi tema del sostén, del autocontenerme, de mis raíces, etcétera. Entonces, cuando yo leo este libro, me es muy pertinente y de verdad como que me dejó una huella especial porque me hizo ver las cosas de una manera distinta. Y algo que recuerdo es que precisamente mencionaba, te decía, no es el cuerpo, sino el espíritu el que le enferma. Esa es un poco la posición del autor del libro, ¿no? Y lo que te va explicando es que en esos
digamos, es un poco la visión de este libro, es cómo desde estos campos más sutiles, ¿no? Desde la gente que conoce de chakras o hace yoga y tal, todos estos puntos energéticos que no vemos a simple vista, vamos recibiendo el impacto de todo lo que nos va sucediendo en la vida, ¿no? Y si esos campos de esa parte energética, ¿no? Hablando de estas 4 dimensiones que mencionabas, se va como dañando y no empezamos a hacerle caso porque a lo mejor su expresión todavía es muy sutil, cada vez se va haciendo más densa, más densa, más densa, más densa, hasta que llega al campo físico y entonces enfermamos de algún órgano, ¿no? Que eso me parece súper fascinante, cómo hay ciertos órganos, por ejemplo, desde la astrología, y ahorita escuchándote también recordaba cómo, o sea, realmente no hay nada nuevo bajo el sol, más bien es que a veces como que lo olvidamos, lo dejamos en un cajón y luego regresamos. Yo recuerdo que por parte de la astrología, lo poco de astrología médica que sé, eh, Hipócrates, que pues es uno de los, bueno, hasta el juramento hipocrático que hacen los médicos, trabajaba precisamente con esta teoría de los humores, ¿no? Y la teoría de los humores estaba muy basado, esta cuestión de la bilis negra, la bilis amarilla, etcétera, estaba muy relacionado precisamente con la cuestión de las emociones. Si, por ejemplo, tú tenías un carácter más relacionado con el humor de bilis negra, probablemente eras un ser con tendencia más melancólica y más depresiva, y de pronto podrías padecer probablemente más de las vías respiratorias. Y mucho tiempo se llevó a cabo muchos de los diagnósticos médicos que se hacían en la antigüedad a partir y esta interrelación entre el cuerpo y las emociones y la mente. Luego, pues obviamente llegó toda esta parte científica y esta necesidad de saber de dónde, cómo y por qué y cómo las cosas 2 y 2 nos daban 4, que entonces nos polarizamos y dejamos la otra parte. Evidentemente no es que no estemos diciendo, claro, el cuerpo enferma, no estamos diciendo es solo el espíritu el que enferma y entonces lo del cuerpo solo es una ideación mental que estás teniendo. Evidentemente el cuerpo sufre daño, evidentemente el cuerpo envejece, etcétera, pero no es que esté separado de la emocionalidad. El cuerpo enferma y nuestras emociones se ven afectadas por ese cuerpo doliente, pero también las emociones afectadas pueden provocar enfermedad. Y entonces llegamos justo al punto que decías, ¿no? No somos partes separadas, somos una unidad que trabajan integralmente. Sí, definitivamente, Miriam, y que así como podemos enfermar por una cuestión energética, también por una cuestión emocional, por una cuestión cognitiva, por una cuestión relacional, por una cuestión del medio ambiente, ¿no? Tiene que ver más, Miriam, con cuestiones también genéticas, de alimentación, el estrés al que estamos, digamos, como expuestos, tiene que ver también con cuestiones ambientales, ¿no? O sea, de cierta manera no podemos como generar pues una especulación y decir, híjole, pues es que seguramente porque tienes tos, es que no, perdóname, seguramente tienes tos porque te aguantaste un enojo, ¿no? O, no nos podemos arriesgar a dar una explicación y sabes, porque va a haber tantas posibilidades de poder atender un análisis profundo como personas existimos en el mundo y no podemos llegar a una generalidad desde las ciencias sociales, ¿no? O sea, generalizar sería totalmente erróneo y equivocado. Entonces, yo te diría que va a depender muchísimo de la situación, de la circunstancia, de las personas. Sí, que en definitiva a veces estamos, se denomina como psicosomática, que es cuando algo de lo psicológico aterriza al cuerpo, ¿no? Y entonces hay, digamos, como una serie de terapias, digamos, corporalistas que trabajan, digamos, muy específicamente el tema. Hay terapias que son un poquito más cognitivas, que también pueden trabajar indirectamente el tema. Yo creo, o al menos desde mi experiencia, Miriam, que ningún enfoque es mejor que el otro. Hay personas que son, que están en un enfoque de terapia y que les ha funcionado adecuadamente, pero sí he de decir que al menos el que yo elegí como paciente y que elegí estudiar para ser terapeuta,
contempla absolutamente al cuerpo, ¿no? Todo el tiempo está observando al cuerpo como parte de un sistema, porque finalmente el ser humano es su cuerpo y Claro, lo que le claro. pasa sucede ahí. Ahora, fíjate, ahorita que mencionabas esta cuestión de cómo el cuerpo se convierte en ese lugar o en ese espacio donde las cosas se suceden, porque es cierto, ¿no? Ahora con el tema de que todo se hace en línea, que la terapia pues ya tenemos desde marzo 2020 adaptándonos a este tema de dar terapias en línea, que ahora es de lo más común y antes era muy extraño. ¿Cómo se trabaja y cómo logras trabajar si el cuerpo es una herramienta que sirve para detectar mucho de lo que puede o indagar mucho de lo que trae la persona, explorarlo? ¿Cómo es el trabajo actual para un terapeuta que utiliza el cuerpo a través de estas vías que de entrada pues no me estás viendo completa, ¿no? Hay gente que solo le ves la cabeza, hay gente que, en fin, ¿no? Que evidentemente no todo el mundo tiene quizá el espacio seguro más adecuado para poder, a lo mejor, ser observado desde donde tú estás y poder observar toda su corporalidad. ¿Esto ha modificado la manera de utilizar esta herramienta del cuerpo a nivel de terapia? No, no, no lo ha modificado y como bien lo dices, hay muchas personas que no tienen el espacio, que no tienen la posibilidad, pero hay muchas otras que sí, ¿no? Entonces basta como decir, a ver, vamos a levantarnos, vamos a alejarnos de la cámara y vamos a movernos y mueve la mano y mueve la otra, o dependiendo de la técnica, del ejercicio que se vaya a realizar. Pero por supuesto que se puede también vivenciar un proceso terapéutico a través de la virtualidad. Sí, claro que el encuentro es una fortuna, sin embargo, adecuarnos a las condiciones que tenemos y hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos a nuestro alcance también es posible, Miriam. Y a mí me ha pasado que hay algunas técnicas que se hacen a través del diálogo, situando la atención en el cuerpo, ¿no? Entonces, sí es como muy fácil porque solo es pedirle acuse de recibo al paciente, es decir, pedirle que te vaya reportando qué va sintiendo, cómo se va modificando la sensación, qué va ocurriendo en el cuerpo y se va trabajando, ¿no? Entonces, créeme que se puede y se puede hacer ejercicios incluso de sonoterapia, se pueden hacer ejercicios de frecuencias binaurales, se pueden hacer ejercicios de musicoterapia, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, Miriam, tiene que ver muchísimo con la creatividad y la habilidad del terapeuta, la disposición y sí, como esta disposición del paciente. Y también yo en lo personal me siento afortunado porque desde que iniciamos la pandemia no he dejado de estudiar y como me obligaron a mudarme al sistema en línea, y digo me obligaron entre comillas, porque no hay quien me haya obligado tal cual, sino las Claro. condiciones. Los maestros han hecho malabares y han dado y venido, ido y venido para poder hacer de esta educación también un entrenamiento para los que ahora trabajamos desde la virtualidad. Entonces es súper interesante porque ¿te acuerdas lo que decía Darwin? Que el animal más fuerte es el que mejor se adapta al cambio. Sí. En este gremio nos hemos adaptado al cambio y nos ha ido muy bien, ¿no? Entonces, creo que para muchos ha resultado tremendamente conveniente el cambio a la terapia en línea, desde el terapeuta que ya no tiene que pagar una renta de un consultorio, hasta el consultante que ya no se tiene que mover o que puede tomar la sesión estando en su casa, estando en la oficina, estando en el coche, o sea, dependiendo muchísimo de las posibilidades y de la dinámica. Y créeme que esas condiciones han favorecido y no, dependiendo de la situación, pero el cuerpo siempre puede ser un eje importante de trabajo. Cuando hay esta posibilidad de tener un encuentro físico con tus clientes, con tus pacientes, cuando trabajas con la herramienta del cuerpo, ¿no? Y cómo, o sea, cómo vas sintomatizando con esta serie de ejercicios que de pronto puedes usar, dependiendo de la técnica que utilices, ¿es necesario el contacto terapeuta-paciente o es más bien como un proceso más indicativo de muévete, haz? Es que depende muchísimo del modelo terapéutico, Miriam.
Va a haber terapeutas que te digan que no, o sea, que hay que respetar como esa distancia, ¿no? O sea, generalmente las únicas personas que te pueden poner la mano encima es un masajista, el médico y el estilista, ¿no? Pero de cierta manera como que en el proceso terapéutico se dice que no, pero yo soy de la idea distinta, Miriam, de que sí debemos promover el contacto y entre más sepamos meter las manos, más vamos a aprender, entre más nos arriesguemos, más vamos a aprender. Y que finalmente el contacto físico, o sea, si tú me ayudas a experimentar y quienes nos están ayudando, viendo, me ayudan a experimentar tocándose mutuamente las muñecas, ¿no? Dándose un pequeño apretoncito, sintiendo la temperatura, genera que la persona se reconforte, que la persona sienta una presencia, o sea, el contacto tiene un montón de sinfines maravillosos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, va a depender muchísimo de la persona, va a depender muchísimo del modelo, va a depender muchísimo del consultante, ¿no? De la relación que se tenga preestablecida. Generalmente, yo lo que sugiero a los estudiantes es que siempre pidan permiso, ¿no? Así de, oye, puedo Claro. tocar tu mano, oye, puedo tocar tu hombro, oye, me puedo acercar un poco más, registra cómo es para ti que tengas tengamos esta distancia. No siempre es tan conveniente, Miriam, porque si, por ejemplo, la persona que tengo enfrente es una persona que ha vivido abuso sexual o que ha vivido algún acontecimiento respecto al contacto que haya puesto en riesgo su vida o su integridad. Entonces, lejos de ayudarla, voy a retraumatizar una situación específica. Por eso siempre es mejor preguntar, no dar por hecho, ¿sí? Y hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Pensaba incluso en un contexto, si quieres, ahorita más común que es esta cuestión del COVID. O sea, precisamente hay muchas personas que en el día a día de verdad no, prefieren de lejos, no me saludes, ¿no? Entonces, creo que es importante, incluso ahora en la cotidianidad, hacer esta pregunta, oye, ¿te puedo saludar? Porque hay gente que se está sintiendo muy incómoda por esta cuestión del acercamiento, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte algo. En este mismo contexto en el que estamos teniendo relaciones mucho más virtuales que físicas, ¿no? Donde las personas ya nos reunimos menos, ya no nos abrazamos tanto. ¿Esto qué impacto está teniendo en las personas hoy? Esta sensación de aislamiento, de no contacto físico, de no sentir la piel de otro, de solo ser una imagen en la pantalla, pero no tener esta posibilidad. Porque, no sé, pienso en personas que viven solas, ¿no? Que a lo mejor sus áreas de reunión eran precisamente el trabajo, la escuela, y que a partir de esta cuestión de vivirlo digitalmente, virtualmente, ya están más aisladas. Esto supongo que debe de tener una repercusión muy importante a nivel de la salud emocional de las personas. Pues mira, es una preguntota, Miriam, tú y tus preguntotas, porque no te sé responder, ¿no? Como de una manera global, ¿no? Uh -huh. Lo que sí me viene a la mente es que poco a poquito las personas nos vamos aislando y aislándonos, digamos, el aislamiento con una frecuencia y un periodo prolongados pueden ser disfuncionales, puede ser disfuncional, perdón, y considero que esto nos lleva pues a cerrarnos los vínculos, a cerrarnos, digamos, como lo nutricio de las relaciones, ¿no? Entonces, digamos, como desde el ámbito psicológico, por supuesto que debe tener otras, otras posibles variaciones a nivel comportamiento, otras posibles variaciones a nivel salud, a nivel relación. Desconozco, lo he estudiado poco, ¿no? Pero sí te puedo decir que está promoviendo cada vez más el aislamiento. Sin embargo, Miriam, déjame decirte que yo me he dado cuenta, al menos en la cultura mexicana, que por mucho aislamiento y por mucha sana distancia que se promueva, no lo respetamos, ¿no? O sea, porque desde dentro de los miembros de una familia o que de repente amigos que no se ven desde hace mucho tiempo, prefieren
tocarse y luego echarse gel o antes gel y luego se tocan y se vuelven Claro. a gel, Ajá, etcétera, ¿no? sí. Y que hasta cierto punto hoy pareciera como muy sangrón el que dice, no, no, espérame, así como de lejitos, ¿no? Sí, Porque somos una cultura muy de más contacto. muégano, sí, exacto, como más cálida, como más fraternal. Entonces, sí, no dudo que en otros países, incluso yo me atrevo a decirte en los países más fríos, ¿no? Así como del norte de Europa, etcétera, etcétera, probablemente sean como más respetuosos en ese campo, pero en México no, ¿no? O sea, en Claro. México no, y las personas que me verán sabrán a lo que me refiero, porque incluso con pena, pero también con valor, puedo decirte que yo soy una de esas personas, ¿no? Que he visto a una persona que aún y con la sana distancia no me resisto y Claro. contacto. No, y pensaba ahorita que mencionabas esta cuestión, yo decía, bueno, incluso sé que hay experimentos que se han hecho justamente desde la parte psicológica desde hace mucho, donde precisamente, no sé, se ponían eh, chimpancés, ¿no? Aislados, sin contacto, y evidentemente no tenían el mismo desarrollo que aquellos mamíferos que habían crecido en el contacto. O sea, nuevamente, retomando lo que decías al inicio del programa y comentábamos, esta cuestión del sentir, ¿no? Yo creo que más allá de la estética del cuerpo, ¿no? Es la gran posibilidad de sentir a través de todas las herramientas que el cuerpo tiene a nivel físico, de sentir el mundo, de sentir un beso, una caricia, el viento, el calor, el frío, de gustar una buena comida. O sea, como bien dijiste, si no existiera el cuerpo seríamos como fantasmas, pero nos perderíamos precisamente de esta experiencia de la vida. Me acordé de esta película muy clásica de Ghost, el fantasma enamorado, no sé cómo se llamaba. Esma del amor, algo así. Y justo, ¿no? O sea, él está muy impotente porque ya no puede sentir el beso de su esposa porque está muerto. Y creo que es un buen ejemplo de eso, ¿no? O sea, el cuerpo es nuestro gran recipiente en esta realidad y sin esta herramienta no podríamos probablemente sentir el amor en la realidad, ¿no? O sea, podríamos pensarlo, podríamos incluso imaginarlo, pero no tendríamos esto para decir, el amor lo siento yo de esta manera, o el enojo o el odio. Entonces, eh, te digo, a mí me parece un tema muy importante y por eso me parece importante que la psicoterapia llevada al cuerpo y el cuerpo llevado a la psicoterapia se convierte en algo pues fundamental, porque no es como hoy vienes a analizar tus emociones y tu cuerpo se puede estar muriendo, pero mentalmente estás perfecto. Siempre va a ser una relación mutua, ¿no? Acercándonos al final del programa, Raúl, me gustaría nada más que le dijeras un poco al público, sobre todo a la gente que tiene a lo mejor enfermedades crónicas, que viven con dolores ya muy presentes, ¿no? Que por más anestésicos que tomen, tal, pensaba en personas con temas de cáncer, personas con temas a lo mejor de diabetes en ya grados muy altos, no sé, muchas enfermedades de este estilo que viven con dolores físicos muy fuertes, independientemente de los eh, tratamientos médicos que lleven, de las terapias que lleven. ¿Considerarías en tu experiencia que tomar terapia psicológica con personas que trabajen el cuerpo también con herramienta podría apoyar también su tratamiento físico? Me parece que sí, Miriam. Y fíjate que yo estoy muy asombrado con una dimensión de la psicología que se denomina la psicotraumatología. Sí, finalmente habla como de cuando la vida o la integridad de una persona están en riesgo, el sistema nervioso genera ciertas respuestas de sobrevivencia que al no completarse adecuadamente, interrumpe el funcionamiento fluido del sistema nervioso y entonces digamos como esta energía atrapada en las fibras nerviosas se vuelven síntomas o enfermedades traumáticas, ¿no? Entonces,
te puedo decir que atender esto desde una parte neurológica, ¿no? Con un psicotraumatólogo, desde mi punto de vista, puede favorecer muchísimo. No voy a decir la tremenda idea de que una enfermedad de esa se debe a causa de una emocionalidad, porque son infinitos los factores que van a determinarlo y que va a Claro. depender muchísimo de la persona, de su historia, Sí puede etcétera, ser uno de ¿no? los factores. Yo no puedo decirle, por ejemplo, a un poblador de Chernobyl que le dio cáncer porque se Claro, aguantaba su enojo, ¿no? O sea, claro, no claro. es como tan, o sea, Sí, sí, no podría, ¿no? Pero claro, sí puede apoyar muchísimo porque finalmente como seres humanos tenemos muchísimos, vamos a decirlo como dimensiones. Es un abanico de dimensiones, Miriam, que se apertura y que hace la perspectiva humana más compleja, finalmente enriqueciendo un análisis complejo de un ser complejo, ¿no? claro. Entonces, sí, por supuesto que puede ayudar a las personas el tomar un proceso terapéutico. Por supuesto que puede apoyar muchísimo que de repente vayamos desatorando ciertas cuestiones energéticas del cuerpo a través de lo emocional, ¿no? Finalmente, esto de lo emocional siempre ha estado en el cuerpo incrustado desde nuestro lenguaje incluso, Miriam, ¿no? Decimos, es que siento un nudo en la garganta, siento mariposas en el estómago, Cierto, me oriné del susto, claro. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siento un coraje entripado, o sea, referimos muchísimo cómo la emocionalidad vive en el cuerpo. Entonces, creo que de repente el darle un proceso terapéutico, te voy a resumir así súper rápido para qué sirve. Sirve para darle una intensidad a la emocionalidad que no viví en ese momento con esa intensidad que me tragué o que yo sentí que si pues la olvidaba se iba a solucionar y pues la dejé ahí rezagada, relegada en el inconsciente. Entonces, lo que hace el proceso terapéutico finalmente es promover una intensidad de la emoción para que ésta pueda descargarse y yo ya no la tenga que traer ahí cargando registrada en el sistema nervioso o en el cuerpo como tal, ¿no? O sea, entonces sí te diría, como en esa recomendación, Miriam, que si puedan acudir con un terapeuta que trabaje lo corporal. Hay muchísimas disciplinas que trabajan con el cuerpo, desde Gestalt, está la vegetoterapia, está, pues por así decirlo, la biodinámica, la bioenergética, la psicoenergética, o sea, hay un montón de terapias que pueden trabajar lo psicosomático y pues creo que ahorita la más nueva, que es una de mis favoritas, es la psicotraumatología, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están certificadas en psicotraumatología y yo buscaría más como por ahí, Miriam. Ok, Raúl, pues solamente me queda agradecerte. La verdad es que como siempre se pasa muy rápido el tiempo cuando hacemos programas tú y yo juntos. Y nada más para cerrar esta emisión, me gustaría que le comentaras a la gente que nos ve un poquito y brevemente esta cuestión de la duración de una sensación, de una emoción y de un sentimiento, porque creo que normalmente en lo coloquial las mezclamos y creo que eso les ayudará a entender un poquito más cuando a veces se auto caigan en el 20 de qué es lo que me está pasando. Con eso me gustaría cerrar, si eres tan amable. Claro que sí, Miriam. Digamos que desde el enfoque gestáltico, y quiero aclararlo desde ahí, desde la teoría de la doctora Miriam Muñoz Polit, toda sensación que sentimos en el cuerpo agradable, desagradable, intensa o de corta duración, está indicando ese foquito rojo que tú comentas, ¿no? Y las sensaciones en el cuerpo finalmente están asociadas a una emoción, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una exploración de un trabajo con emociones y sentimientos, todo el tiempo comienza la persona humana y de ahí nos vamos como a indagar sus sensaciones en el cuerpo más persistentes. Hablando en términos de cuerpo, sensación,
agradable, desagradable, ligerita o muy intensa, ¿no? Ok. De ahí viene, digamos, una exploración que hace el terapeuta para poder identificar la emoción del paciente y se dice que la corriente o la vía colinérgica a través de la cual pasa la emoción dura aproximadamente 7, 8 minutos en promedio. Una emoción, a diferencia de un sentimiento, en primera sucede primero la emoción. Es altamente intensa y de corta duración, ¿sí? Ok. Y esta se vive a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, el que si tienes miedo, estás enojada, estás triste, estás contenta, etcétera, se vive a nivel del cuerpo. Ok. Ya que pasó ese proceso emocional, digamos que ya lo empezamos como a ver en nuestra cabeza, ya surge lo que es un sentimiento, ¿no? Ok. Pasa de manera cognitiva. Este sentimiento, por así decirlo, sucede de una manera menos intensa, pero de mayor duración, ¿no? Y esto, pues la duración pueden ser desde unos minutos hasta unas horas, hasta unas semanas. Va a depender muchísimo del acontecimiento ante el cual surgió ese sentimiento, ¿no? Y Ok. estos sentimientos, desde esta teoría, finalmente nos dicen que tenemos una necesidad apremiante que tenemos que ir a satisfacer y va a depender muchísimo de si es en el tema del miedo, pues protegernos, en el tema del afecto es vincularnos, en el tema de la tristeza es interiorizar, en el tema del enojo es defendernos y en el tema de la alegría es vitalizarnos, ¿no? Entonces, espero con esto pueda ser un poco claro y si gustan alguna otra situación pueden seguirme en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estoy como Raúl Rojo Ruiz, terapeuta. Perfecto, Raúl. Pues creo que es muy claro, porque sí creo que solemos confundir emoción con sentimiento, con sensación, y pues resulta que no, ¿no? O sea, realmente sí hay una diferencia importante y que creo que cacharlo un poquito va a ayudar a darnos cuenta que aunque ahorita estés mega encabronado, eso probablemente va a durar poquito y luego ya va a entrar esta cuestión del sentimiento, a lo mejor de tengo rencor, tengo odio, pero ya algo que puede permanecer en el tiempo, incluso años, ¿no? Es, Entonces, eso creo que empezarlo a distinguir, incluso de la sensación también, porque a veces, bien lo dijiste, creo que en la sensación todavía no cachamos, ¿no? No cachamos, solamente el cuerpo está como empezando a resonar algo y de ahí ya puede ir en aumento todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante que lo pudiéramos hilar. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros y bueno, espero este año sean muchos los programas en los que nos acompañes. Dejo todos tus datos para que quien quiera contactarte, ya sea para algún taller, terapia o alguna cuestión relacionada que le interese, pues te puedan contactar. muchas gracias, Miriam, y gracias, no pertenecientes. Gracias y hasta la próxima.